Buenos días, mi hermano. 13º domingo que nos comunicamos de esta forma, según la cuenta que lleva mi hermano David. Pero, por lo menos, nos han dejado una forma de comunicarnos, aunque debemos luchar por llegar a la próxima. Comencemos orando, hermanos. Comencemos nuestra prédica de hoy en oración. Santo Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Padre, porque estás pendiente de cada uno de nosotros, porque tu fidelidad cada día, porque recibes nuestras oraciones, porque recibes nuestras palabras. Padre, nuevamente te presentamos delante de ti lo que vamos a transmitir hoy. Te presentamos delante de ti lo que vamos a pedirte hoy, Señor. Sobre todo, Padre, ayúdanos a poder seguir llevando tu palabra. Amén. En estos días, en estos tiempos que ha habido de alarma, de crisis, de esta pandemia, pues muchos predicadores se han dedicado a hablar del coronavirus y la relación que puede tener el coronavirus con la iglesia, o la relación que puede tener el coronavirus con la Biblia, o la relación que puede tener el coronavirus con las profecías que hay relacionadas con el fin del mundo. Es difícil establecer esto. Dios solamente nos dijo que estuviéramos pendientes de no ser engañados. De no ser engañados con falsas doctrinas, que no ser engañados con falsos maestros, que no ser engañados, en principio, para que no nos desesperemos. En principio, para que sigamos llevando la palabra de Dios. Y hoy yo prefiero hablar de lo que nos enseña la Biblia, de predicar la palabra de Dios. Vamos a tomar una porción del libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel, profeta de la dispersión de Israel, como muchos han leído, Dios lo comisionó para que llevara la palabra de Dios a un pueblo difícil, a un pueblo que no quería oír, como el nuestro hoy. El nuestro hoy está dedicado a saber qué está pasando en esta pandemia. Y aún muchos cristianos, en vez de estar orando y dedicados al estudio de la Biblia, están dedicados a ver los noticieros, a ver qué está pasando, a ver cuándo salimos, a ver cuándo podemos salir, a ver qué podemos hacer. Pero yo quiero tratar el tema de la evangelización. Tratar el tema nuevamente que nos ha dejado Dios, de la gran comisión que nos dejó Dios. ¿Tienen su Biblia a mano? Espero que la tengan. Como siempre, los que me han oído predicar, me gusta que tengan su Biblia a mano, porque así ustedes pueden leer directamente sobre la Biblia. Así ustedes pueden leer directamente sobre lo que queremos tratar. Vamos a buscar el libro de Ezequiel. Capítulo 2 del libro de Ezequiel comienza así. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. ¿Tenemos nosotros el Espíritu de Dios? Nos habla el Espíritu de Dios. Nos habla a través de su palabra. Nos habla a través, poniendo esos pensamientos necesarios de llevar su palabra, como cuando nos dice: anda y háblale a tales personas. Y el versículo 3 dice así: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Y uno de los más importantes de este pasaje es el versículo 5. Dice: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Cuando voy a predicar, ¿acaso me escucharán?
¿Acaso estoy preocupado porque me escuchen? ¿Acaso el mandato es que me escuchen? No, el mandato es llevar la palabra de Dios. Dice el versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas ni les tengas miedo de sus palabras. ¿Qué nos pueden decir las personas cuando le vamos a predicar? ¿Qué nos pueden contestar? ¿Y qué nos dirán ahora a nosotros? ¿Qué nos dirán? Porque ni siquiera le podemos hablar de cerca. Ni siquiera le podemos decir. ¿Qué podemos hacer para llevar la palabra de Dios hoy? Porque no podemos dejar de llevarla. Si hablamos de crisis y si hablamos de cómo está la realidad hoy en día, pero si la comparamos con lo que vivieron los profetas o los apóstoles o los que vinieron después de los apóstoles, sabemos que ellos vivían en una condición real peor que la nuestra. Que la nuestra hoy en día, no estoy hablando en condiciones normales, que la nuestra hoy en día. Y aunque muchos países se están muriendo de hambre, y en que muchos países cada día se persigue más a los cristianos, en el nuestro no. Por lo menos físicamente no, aunque se persigue intelectualmente. Pero sigamos con la lectura. Dice el versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas ni les tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son con casa rebelde. ¿Cuántos de nosotros aprovechamos, por ejemplo, la facilidad que tenemos de escribir sobre las publicaciones que están en los periódicos? Que las podemos ver por internet. Casi todos tenemos acceso a internet. Casi todos leemos las noticias en los periódicos. Pero, por ejemplo, hoy en día que no podemos hablarle directamente a una persona, ¿por qué no usamos el medio de contestar a los artículos que están allí? ¿Por qué tenemos miedo de eso? Es extraño conseguir un artículo donde se hable de la realidad de Dios y las soluciones que tiene Dios para esta crisis. Dice el versículo 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Escuchen o dejen de escuchar, presten o no presten atención. Yo no estoy hablando la palabra de Dios para que me presten atención. Estoy hablando la palabra de Dios porque me mandaron a hablarla. Y dice el versículo 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo del libro. Hermanos, muchas veces tratamos de predicar la palabra de Dios, pero no buscamos la palabra de Dios en la Biblia. No comemos de ese rollo del libro. No comemos de esa salida que tenemos. No nos alimentamos todos los días para poder dar. Y en lo que nos dice el profeta en su libro es lo que le dijo Dios al profeta y lo que nos dice a nosotros: aliméntate con la palabra de Dios. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayes. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Cómete la Biblia, aliméntate. Y ve y háblale la palabra de Dios. Muchos se extrañarán de que mi mensaje de hoy no sea en referencia a cómo soportar el coronavirus. Mi mensaje de hoy no sea en referencia a cómo gozarnos en lo que estamos pasando. Que mi mensaje de hoy no sea
de ánimo para las personas que están sufriendo. Que mi mensaje de hoy no sea para consolar a los que se han quedado sin trabajo. Que mi mensaje de hoy no sea para consolar a los que no tienen alimento. Pero mi mensaje de hoy sí va en eso. Porque mi propuesta y la propuesta de Dios es que estemos donde estemos, en las condiciones que estemos, llevamos la palabra de Dios adelante. Llevamos la palabra de Dios y seguimos predicando el Evangelio. Y muchos me contestarán, ¿cómo lo voy a hacer si no puedo salir de mi casa? ¿Cómo lo voy a hacer si me da miedo salir? Pues también la oración es parte de la predicación. También el orar a Dios. Si usted me dice que está todo el día en su casa, pues pase bastante tiempo del día orando. Los que me conocen saben que este es mi estilo. No estoy inventando nada nuevo. Me siento bastante incómodo grabando algo cuando no tengo la gente enfrente, las personas enfrente. Me siento incómodo cuando no estoy recibiendo el feeling. Pero estoy haciendo una propuesta que les llegará a ustedes. Y este es el medio que tengo. Y en vez de estar leyendo videos todo el día, estoy leyendo la palabra de Dios. Gracias a Dios, yo soy uno de los que puede estar trabajando. Pero habrá muchos que no están trabajando. Gracias a Dios hemos pasado un tiempo y ya próximamente nos vamos a poder reunir. Pero gracias a Dios también que nos ha dado la fortaleza para seguir llevando la palabra de Dios. El capítulo 3, el versículo 1, como ya les leí antes, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla la palabra de Dios. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Pues tenemos un salmo que dice que la palabra de Dios es dulce como la miel. Que la ley de Dios es dulce como la miel. Pero a veces se nos pone un poco amargas. A veces se nos pone un poco amarga. Porque creemos y nos ha convencido de que no debemos vivir así. Cuando se nos pone un poco amarga, vayamos a la historia. Cómo vivieron los apóstoles, cómo vivieron los discípulos y aún cómo ha vivido la gente que ha predicado la palabra de Dios. Si vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a tener oposición. No nos van a recibir la palabra de Dios con el gusto, porque Jesucristo lo dijo. Comencemos con la segunda parte, mis hermanos. Comencemos. Les pido disculpas porque el sistema de grabación que yo tengo no me da más de 15 minutos. Ni es muy bueno, ya lo iremos ajustando. A ver cómo nos queda. Le estaba hablando de que tenemos oposición, que vamos a tener oposición cuando predicamos la palabra. Y una de las causales que tenemos para la oposición es que las personas no quieren oír lo que muchas veces les decimos. Quieren oír solamente lo que quieren oír, lo que les va bien. Por eso muchos predicadores han cambiado sus temas a lo que quiere oír la gente. Y le pueden decir, ven a Jesucristo que todo está solucionado, todo está bien. Bien según la sociedad. Pero a nosotros nos están dando una salvación eterna. Pero estemos donde vamos. A nosotros se nos condicionó, les recuerdo lo que dijimos en el video pasado, se nos comisionó a llevar la palabra de Dios. Se nos comisionó a presentar la palabra de Dios con gozo. Y ahora debemos buscar en esta crisis o en esta forma nuevos métodos de presentar la palabra de Dios. Tal vez
para nosotros en Latinoamérica era muy sencillo. Me contó un predicador hace mucho tiempo que se vino a vivir a Madrid y él decía, pues yo que allá le hablaba a cualquiera. Aquí es muy difícil hablar a las personas, por lo menos hablar directamente. Entonces tenemos que inventarnos otros métodos. Pablo condicionó su forma de hablar, no su mensaje, cuidado, pero condicionó su forma de hablar al auditorio que tenía. No le habló igual a los judíos que a los atenienses. No le habló igual a los de Jerusalén que a los romanos. El mismo Pedro le predicó de una forma a los judíos y le predicó de otra forma a Cornelio. Cornelio, capítulo 10 de los Hechos. El primer convertido no judío. Entonces nosotros también debemos condicionar nuestra forma de predicar a nuestro auditorio, a las personas. Por ejemplo, les pongo simplemente un ejemplo, y hoy estoy usando esta franela. Voy a mover la cámara un poco. No sé si se puede ver o no. Esto es un mensaje que habla de Jesucristo. Dice, Él no es historia, Él es la vida. Y cuando voy por la calle, con esas franelas, cuando estoy en una parada del bus o en algún sitio, muchas personas me han parado para preguntarme, ¿qué dice ahí? ¿Qué quiero decir? Y eso me da pie para comentarles algo de la palabra de Dios. Yo no lo estoy interrumpiendo, Él es el que está buscando que yo les diga algo. Y no estoy diciendo que esta es la forma. Hay otras formas, repartiendo tratados, porque a algunos les llegará a la gente, algunos se convertirán. Hay formas diferentes, pero les propongo una que es interesante. Vámonos ahora a la carta de los Filipenses. Pablo escribió esta carta a los Filipenses desde la prisión. Los teólogos no están seguros si Pablo estuvo preso una o dos veces. Realmente no estamos seguros de eso. Pero se supone que la escribió no sabemos que la escribió desde la prisión, porque las mismas cartas lo dicen. Y Pablo, cuando llega a la prisión a Roma, donde él escribió a los Filipenses, venía de pasar 2 años preso en Jerusalén y de ir en un barco que naufragó. Ese naufragio le permitió a Pablo esa experiencia está muy bien narrada en Hechos, tan bien narrada que un cristiano amigo me decía algunas veces, solamente leyendo la narración de Lucas de este viaje de Pablo, yo que soy propenso a marearme, nada más que leyendo esto me mareo, decía mi amigo, porque la narración es bastante cruda. Si nos metemos en la narración vemos que dice que pasaron 14 días sin comer. 14 días en movimiento constante donde no podían dormir ni comer. Sin embargo, este hecho se le sirvió a Pablo para predicarle la palabra de Dios a los tripulantes y a los demás pasajeros o presos que iban en el barco. El barco encalló y se rompió y se destrozó y llegaron a una isla, y este hecho le permitió a Pablo predicar la palabra de Dios en la isla. Y cuando llega a Roma, le predica la palabra de Dios a sus carceleros y a las personas que lo podían ir a visitar. Pero también le escribe a los Filipenses una carta donde una de las cuestiones que se plantean en Filipenses es el gozo del Señor. Hoy vamos a hablar algo en el capítulo 4 de Filipenses, ¿no? Y teniendo constancia, teniendo en mente que Pablo viene de sufrir penurias. Y no meses, sino años de penurias. Donde sufrió naufragio, donde sufrió hambre. Y todo el libro de Hechos narra la vida de Pablo, que creo que es una de las vidas de los apóstoles mejor narrada
y que tiene mejores ejemplos para nosotros. Pero el capítulo 4 de Filipenses dice, vamos a comenzar leyendo el capítulo 4 y vamos a leerlo casi todo. Y después nos paramos en el sitio que quiero tomar. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas combatientes juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo regocijaos. ¿Podremos nosotros decir ahora en esta crisis regocijados en el Señor? ¿Podemos decir eso? ¿Podemos decir regocijados en el Señor? Pero no solo decirlo, sino sentirlo. Regocijados en el Señor. Aún en esta crisis. Es fácil, pareciera fácil regocijarse en el Señor cuando todo está bien. Cuando tenemos trabajo, cuando tenemos comida, cuando nuestros hijos están saludables, Pero Pablo dice regocijado en el Señor. Y el versículo 5 es el que quiero centrarme, porque ese es el nuevo método que yo considero que debemos usar también para evangelizar. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La mayoría de los predicadores hoy en día que están hablando del coronavirus, lo que están diciendo, este es el fin del mundo, el Señor está cerca. No lo sé. Porque el Señor mismo le dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros, eso no es asunto de ustedes. Los tiempos son asuntos de Dios y de Dios el Padre. Lo de ustedes es obedecer lo que les estoy mandando. Y por eso les dio poder para evangelizar. Hechos 1:8, lo primero que dice es, y les daré poder. Después que le dice, eso no es asunto de ustedes, les daré poder para que presenten mi palabra. Pero Pablo le dice a los filipenses, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Como consecuencia, dice en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Número 1. ¿El Señor está cerca? Sí, yo creo que sí. Por lo menos está 2000 años más cerca que cuando escribió Pablo. Por nada estemos afanosos. Es difícil, hermano, no estar afanoso. Vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego. Ya estamos presentando nuestras peticiones delante de Dios. Y con acción de gracia. Porque cuando damos acción de gracia por nuestras peticiones, le estamos diciendo a Dios, bueno, yo creo que tú me la vas a conceder. O yo creo que tú vas a hacer lo mejor para mí. Y como consecuencia de eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La solución es práctica para hoy en día. Seamos gentiles con las personas. A pesar de nuestras carencias, Dios nos va a proveer para ser gentiles. Podemos ser gentiles de diferentes maneras, mis hermanos. Podemos ser gentiles de un montón de formas. Podemos ser gentiles simplemente dándole una comida a una persona que la necesite. Podemos ser gentiles preguntándole cómo estás. Podemos ser gentiles sabiendo si el hermano tiene o no necesidad. Hay un montón de formas de ser gentiles hoy en día
que aún no nos podemos comunicar. Nuestros miembros de iglesia, las personas que nos veíamos todos los domingos, ¿qué sabemos de ellos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están sobreviviendo ahora? ¿Tienen para comer? ¿Han perdido el trabajo? ¿Tengo forma de ayudarles? Pues no lo sé. Pero eso es una forma de ser gentil. Nuestros vecinos. ¿Qué tal nuestros vecinos? ¿Somos gentiles? ¿Qué tal las personas que viven en el mismo edificio donde nosotros? ¿Somos gentiles? Una de las propuestas que se hizo desde la sociedad fue que las personas mayores que vivan en el edificio, nosotros, yo no soy muy joven que digamos, pero podemos ofrecerle ayuda para hacer la compra, para que ellos no tengan necesidad de salir, por ejemplo. ¿Estamos ayudando? ¿Somos gentiles? ¿Estamos afanados por lo que vendrá? O sea, tengamos cuidado. El decir que no nos afanemos no quiere decir que no estemos buscando cómo cubrir nuestras necesidades. Eso no quiere decir eso. Quiere decir que podamos dormir tranquilos, que Dios está bajo control. Y la paz de Dios nos guardará en todo momento. ¿Por qué la paz de Dios? Porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De verdad sí tenemos necesidad de guardar nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y hermanos, es solamente unos minutos. Nuevamente les pido perdón. Y no sé, buscaré la forma de grabar esto mejor. A ver si me ayudan o me enseñan. Y espero que esto les llegue. El Señor les bendiga grandemente. Amén.